lo hacen ustedes porque la verdad es que tienen esas habilidades de leer electrónicamente. Yo sé que el Pacto San José se puede encontrar en Google, pero al menos en nuestro andar siempre tenemos la documentación, siempre tenemos como si fuera la Constitución, como si fuera nuestro Código Penal, es el Pacto San José. Y que eso le va a servir un montón a ustedes porque todo se fundamenta. Hoy día, no solo con la ley ordinaria, la constitucional, sino también la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, por eso es importante tener presente el Pacto San José, a lo que me voy a referir el día de hoy. Recordarles que el Pacto San José se aprobó por la Asamblea de la OEA en el año de 1969 y entró en vigencia en el año de 1978, específicamente en julio de 1978 entra en vigencia el Pacto San José. De ahí muy relevante aquello del artículo 4 del Pacto San José, que dice que en cuanto a los delitos que contengan la pena de muerte antes de la vigencia del pacto, pues obviamente van a seguir vigentes. Lo que ya no se puede es crear figuras nuevas después de 78 con penas de muerte. Eso ya lo establece con claridad el artículo 4 del Pacto San José. Y de ahí viene la importancia de su vigencia, el año de 1978. Y esto lo menciona el artículo 74.2 del pacto. El 74.2 del pacto dice: la rectificación de esta convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la OEA, tan pronto como 11 estados lo hayan depositado. O sea, se necesitaba 11 estados de esa ratificación de 11 estados para que entrara en vigencia. Por eso tardaron 9 años para entrar en vigencia el Pacto San José. Pero es importante tomar en cuenta efectivamente esa vigencia del Pacto San José. Ahora, el Pacto San José, desde el artículo primero, muy importante, se los voy a leer, y muy relevante, 1 y 2. Dice: los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y empleo ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones públicas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Miren la importancia del artículo primero. Les está obligando a todos los estados que suscribieron el pacto a velar por los derechos humanos de cualquier persona, sin importar sexo, raza, religión, idioma, color. O sea, el artículo primero obliga a todos los estados a respetar la Convención Americana de Derechos Humanos. Y mires el 2, muy importante. El 2 dice: si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo primero no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter necesarios para hacer efectivos tales derechos y libertades. Los estados que suscribieron este Pacto San José prácticamente se comprometieron a modificar, si fuese necesario, su legislación interna, incluyendo la Constitución, porque para garantizar los derechos humanos establecidos en el Pacto San José. Mire el alcance del Pacto San José. De ahí es que tenemos una Constitución del año 85, que obviamente no podía ser contrario a este pacto, porque este pacto estaba antes, desde el año 78 ya en vigencia. Entonces, nuestra Constitución obviamente tenía que adherirse a cada uno de los postulados que tiene este pacto. Por eso se dice que nuestra Constitución es garantista. Claro que es garantista porque se sometió a lo que dice el artículo 2 del 1 y 2 del Pacto San José.
De ahí tenemos, en adelante, tenemos el capítulo de los derechos civiles y políticos. Es importante indicarles a ustedes que el Pacto San José efectivamente tiene los derechos civiles y políticos, solo derechos individuales. El Pacto San José en sí no tiene derechos colectivos, no tiene los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos económicos, sociales y culturales, de segunda generación como los conocemos, estos están incluidos dentro de un protocolo, dentro de un anexo que se hizo al Pacto de San José. Se llama el Protocolo de San Salvador, que fue aprobado en el año de 1988 y entró en vigencia en el año de 1999. Se llama Protocolo de San Salvador, que el protocolo es un anexo al pacto base, que es el Pacto de San José. Entonces, para tener claro, el propio pacto solo contiene los derechos individuales, civiles y políticos. El protocolo de San Salvador, que es un anexo al Pacto San José, ya tiene ahí incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. Esos derechos económicos, sociales y culturales que tiene el protocolo de San Salvador, obviamente tiene el derecho al trabajo, a la sindicalización, a la seguridad social, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la cultura. Eso lo encontramos en el protocolo de San Salvador, que es importante no solo tener a mano el Pacto de San José en sí, sino recordemos, existe un protocolo de San Salvador. Lo relevante en este protocolo de San Salvador es que textualmente en el artículo 19 de ese protocolo señala que todos los derechos pues están establecidos, derecho laboral, sindical, y educación, seguridad social, todos los mencionados, pero que solo, únicamente los de sindicalización y los de educación se pueden acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posterior corte. Es lamentable que los derechos colectivos no puedan llegarse a concretizar como un reclamo ante los órganos que corresponden, que es la Comisión y Corte, pero taxativamente el protocolo así lo dejó. El tema de los derechos económicos, sociales y culturales, por más que hemos dicho y mencionado y digamos que son iguales, hay un tema bien complicado porque el mismo Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales manifestado que esos derechos se tendrán que hacer efectivos de conformidad a las condiciones de cada uno de los estados. No, lo ideal es que fueran todos los estados y que todos tuvieran la condición, pero depende de la condición de los estados para hacerse efectivos. Entonces, esa es la problemática que podemos tener en este protocolo de San Salvador. Otoniel Mejía, tu micrófono, disculpa. Gracias. Bien, entonces, ese es el problema que tenemos en el protocolo de San Salvador, que no para todos los derechos se puede acudir a la Comisión y Corte Interamericana, sino específicamente, lo dice el artículo 19, solo para los derechos de sindicalización y los derechos de educación. Porque es problemático para todos los estados. Estar siendo demandado, me imagino, por derecho al trabajo, el derecho a la salud, al medio ambiente, imagínense, un tema más bien complicado, pero son los temas pendientes que tenemos que ir avanzando como sistema interamericano. Entonces, aclarado esto, el Pacto de San José contiene los derechos civiles y políticos. El protocolo de San Salvador, que es un anexo, contiene los derechos económicos, sociales y culturales. También existe otro protocolo al cual Guatemala no se ha suscrito, que es el protocolo de abolición de la pena de muerte, el cual se hizo en el año 1990. Ese protocolo estrictamente son 2 o 3 artículos los que menciona que todas
los estados ahí suscritos se comprometen a abolir la pena de muerte. Pero Guatemala no es parte de esto, pero vale la pena comentarles que aparte del propio pacto, existe esos dos protocolos, el protocolo de San Salvador, que contiene los derechos económicos, sociales y culturales, y otro protocolo de la abolición de la pena de muerte, el cual Guatemala no está suscrito. Bien, entonces aquí tenemos del artículo 4, se empieza con el artículo 4, los derechos civiles y políticos, que es la vida, que es el sine qua non de todos los demás derechos. En este artículo 4 es el famoso artículo que se hizo hincapié en años atrás por el tema de la ejecución de penas de muerte, porque el artículo 4.6 dice: toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. Punto. Escuchen esto, no se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. O sea, el mismo pacto le garantiza a toda persona que sea condenada a pena de muerte a solicitar el indulto. Y el problema que tuvimos en Guatemala, no sé si 2001 o 2002, el gobierno derogó la ley del indulto. Entonces, al haberse derogado la ley del indulto, entonces el sujeto no tenía a quién presentarse, le presentaban al presidente, se la presentaban, no sé qué, pero no había procedimiento. Entonces, ¿quién le iba a responder a resolver el indulto? Y esa fue una de los grandes problemas jurídicos que se tuvo en Guatemala. Y por eso es que muchos condenados no fueron ejecutados. Ya después vinieron en siglas aquellas famosas sentencias de Rascacó y Fermín Ramírez. Bien. Después tenemos el derecho a la integridad personal, a la provisión a la esclavitud y servidumbre. Y después tenemos dos artículos muy importantes que ustedes se recordarán cuando leyeron las sentencias, tanto el artículo 7 como el artículo 8. Son artículos fundantes, creo, en la inmensa mayoría de resoluciones, porque el 7 se trata sobre la libertad individual y el artículo 8 sobre garantías judiciales. El artículo 7, esta libertad individual, como anillo al dedo, en aquel caso de México, este caso que creo fue en febrero o marzo del año 2023, donde el Estado mexicano es sancionado como violador de los derechos humanos, es declarado, perdón, violador de derechos humanos, no solo por la detención de más de 17 años que estuvieron estas personas en prisión preventiva, sino que por la prisión preventiva oficiosa. Exactamente lo que tenemos nosotros los guatemaltecos. Y este es un tema, esta sentencia la vi como un milagro hecho realidad. Esperamos que Guatemala tome en cuenta esa sentencia. Eso es lo que más podemos esperar, porque con esta sentencia se concretiza aquello de la división de poderes. Nosotros venimos de teoría del Estado, sabemos lo que es la división de poderes doctrinalmente hablando, poder ejecutivo, legislativo, judicial, totalmente independientes. Eso es lo que nosotros hemos estudiado y es lo que tenemos que defender. Pero en este tema de la prisión preventiva oficiosa, como lo hizo México y como lo tenemos nosotros, exactamente igual. Es cuando el legislativo se entromete al judicial, así a las claras. Cuando el legislativo prácticamente juzga. El legislativo, ¿en qué sentido? Donde el legislativo hace una reforma al procesal penal, el legislativo hace tiene un número de delitos de los cuales establece taxativamente que ese listado de esos delitos, homicidio, asesinato, parricidio, ejecución extrajudicial, violación, todos esos delitos, robo agravado, no tienen, los jueces no pueden darle medidas sustitutivas.
Imagínense lo peligroso. Están en una primera declaración. Hay un simple señalamiento, una simple sindicalización. Una persona es detenida por 2 agentes de policía y lo que suele pasar muchas veces porque les pidió algo, no le dieron, entonces le pusieron droga. Con esas 3 chibolitas de droga que usted lleva y que usted no las tenía, sino que se la pusieron, usted ya no goza de libertad. Hasta después del debate, si es que logra la absolución, si no, usted, y además usted ni hizo nada, pero la simple sindicación, la simple sindicación, el simple señalamiento, a usted se le impide que goce de una medida sustitutiva. Imagínese qué grave. Esa es la intromisión que hace el legislativo al judicial. ¿Por qué se entromete? El proceso penal, con esa independencia de poderes, el legislativo no tiene que legislar cómo debe de resolver el juez. Eso es facultad y además responsabilidad del juez. Si vienen 5 narcotraficantes, que sea el juez bajo su estricta responsabilidad si le da medida sustitutiva o no. México lo tiene así. Guatemala igual. Nosotros tenemos un listado de determinados tipos penales a los cuales el juez tiene prohibido darles una medida sustitutiva. Imagínese usted un homicidio por un error en los elementos objetivos o subjetivos de las causas de justificación, por ejemplo. Usted está consciente como juez o como jueza, pero no le puede dar una medida sustitutiva. O el caso más sencillo, que el papá defendió a su hijo porque lo estaban asaltando y mató al delincuente. Defensa propia. Pero mientras se averigua, preso, ¿verdad? 9 meses, 10 meses, porque el juez no le puede dar una medida sustitutiva. No le puede porque es prohibición del legislador. Es la intromisión que hace el legislador al juzgador. Qué bueno esa sentencia. La verdad, yo cuando la leí la disfruté porque ahora esperamos que los órganos judiciales acá o el mismo legislador cambie y no se entrometa en el ambiente judicial. Solo haga el procedimiento y las leyes hasta ahí. Ya el juzgador, como es el que conoce el caso concreto, bajo su propia y estricta responsabilidad, tendrá que decir si le da a usted medida sustitutiva o no, pero que no venga el legislador en términos generales a suscribir que tales delitos el juez tiene prohibido darle una medida sustitutiva. Pues esa fue la sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano. Entonces, esperamos, porque es peor, el México es peor, porque el que la leyó, no me dejará mentir, le obliga a modificar su constitución, porque esa prohibición de medidas sustitutivas, los mexicanos la pusieron en su constitución. Al menos nosotros no está en la constitución, está en el Código Procesal Penal. Pero eso sí, recordemos que la interpretación del Pacto San José es erga omnes a todos los estados. Entonces Guatemala tiene que ponerle atención a esa sentencia y resolver con base en esa sentencia, que ya no tiene que ponerle legislador límites al juzgador. Y también recordarles lo que dice el artículo 2. Sí, de sencillo, el artículo 2 del pacto, que esos derechos, esa libertad de las personas tienen que adecuarse, incluyendo a la normativa interna. Y la máxima intérprete del Pacto San José es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es interesante con el tema de la libertad individual. También el artículo 8, como ya lo dije, tiene las garantías judiciales.
esas garantías judiciales del debido proceso, de la motivación, del derecho a defensa material, de la presunción de inocencia, del derecho a un recurso. Todo eso son garantías judiciales que nos establece el artículo 8 del Pacto San José. Seguro que ustedes ahora mismo están recordando sus sentencias y estoy casi seguro que la inmensa mayoría de sentencias 7 y 8 del Pacto San José. Y aquí tenemos el derecho a libertad y el derecho a las garantías judiciales, que usted tiene que ser juzgado de conformidad con el procedimiento establecido en ley. Eso es lo que nos establece con las garantías del derecho de defensa, el derecho a un intérprete, el derecho a un recurso, el derecho a audiencia, el derecho a la correcta motivación. Esos son garantías judiciales que lo tiene también el Pacto San José. A los que les gusta el derecho penal, el artículo 9 nos habla del principio de legalidad penal y de retroactividad. Aquí tenemos claramente ese principio de legalidad penal que nos habla lo que ustedes ya saben, no hay delito ni pena sin ley anterior. Y lo tiene el propio pacto. O sea, ustedes pueden fundamentarse en el artículo 17 de la Constitución y artículo 9 del Pacto San José, como el artículo 1 del Código Penal y del Procesal Penal. Bueno, el artículo 10, muy importante también, el derecho a la indemnización para todas aquellas personas que han estado detenidas durante un proceso y al finalizar el proceso se establece que es absuelto, que es inocente, entonces el Estado tiene la obligación de indemnizarlo, tal como lo dice el artículo 10. Ahorita me viene a mi mente, hace muchos años tuvimos un evento de jueces de Iberoamérica, donde vinieron incluyendo españoles, y un juez español nos decía: ustedes no se imaginan lo difícil que es para nosotros imponer una prisión preventiva. No solo la gran responsabilidad de encerrar a una persona por una simple sindicación, sino que puede tener costos al Estado. Artículo 10 del Pacto de San José. De ahí vienen los demás derechos individuales, el derecho a la dignidad, a la honra, a la religión, libre expresión del pensamiento, reunión, asociación, derecho a la familia, derecho al nombre, derecho al niño, derecho a la nacionalidad, a la propiedad privada, derechos políticos, derecho a la igualdad, protección judicial, el derecho de que usted puede irse a que plantear un recurso lo más pronto posible y sencillo. Y después ya nos trata el artículo 26, lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, pero no los desarrolla. Es ahí donde entra el protocolo de San Salvador. El artículo 27, muy importante, nos habla de la suspensión de garantías. Nosotros ya vimos la suspensión en los estados de excepción, que sí se puede, y el mismo pacto lo reconoce, pero algo muy importante, ese artículo 27 en el punto 3 nos señala que todo estado que haga uso del derecho de suspensión deberá de informar inmediatamente a la OEA. Yo no sé si el gobierno guatemalteco, que tantos estados de excepción ha impuesto, no sé si lo mandó a la OEA. El artículo 29 es muy importante, normas de interpretación. A través de esas normas de interpretación logramos obtener el pro homine, lo que más le convenga a la persona. Porque dicen las normas de interpretación en el artículo 29 que estas normas se deben de interpretar a favor de, y que si existe mayor protección en el derecho interno, aplíquese el derecho interno. Si existe mejor protección en el derecho internacional como esto, aplíquese el derecho internacional. Pro homine. Aquí está el fundamento en el artículo 29. De ahí del 33 en adelante tenemos esos sistemas de protección que ustedes muy bien conocen. Ya nos habla sobre la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. El artículo 33 se relaciona tanto esa comisión como la Corte. De ahí del 34 en adelante empieza estrictamente la comisión. Cómo se organiza, cómo funciona,
sus funciones específicamente. Y algo muy importante, se los quiero leer, el artículo 46. ¿Qué dice el 46? Dice, para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 y 45, que habla sobre la Comisión Interamericana, sea admitida por la Comisión, se requerirá que se haya interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna. Ojo, que se haya interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna. Lo que hemos dicho, que agotar primero los recursos internos. Y esto no es invento mío, eso lo dice el artículo 46 de su propio pacto, que se hayan interpretado e interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna. El 46.1b dice que sea presentada dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido. En sus derechos haya sido, sí. Entonces dice que sea presentada dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. Sí, don Dixon, cuénteme. Esto es el artículo 46 del pacto. Aquí, tanto el 1A como el 1B, es solo para recordarles que hay que agotar los recursos internos. No lo digo yo, lo dice el pacto. Y que se tiene que realizar desde un plazo máximo de 6 meses. Yo ya les expliqué que después de agotar los recursos internos, a un plazo máximo de 6 meses, usted puede bajarla en la página de la Comisión Interamericana, el formulario, y ya empieza a llenar el formulario con lo que usted corresponde, con el fundamento del Pacto de San José, porque son los derechos que tienen que protegerse, aparte del corpus juris, que es todo el cuerpo de derecho de las convenciones, declaraciones, desde la misma Declaración Universal de Derechos Humanos y todas las convenciones y pactos de derechos humanos, es el cuerpo de derecho que tiene y que conoce el pacto, o sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A esto de la necesidad de agotar los recursos internos y el plazo de 6 meses, ya lo habíamos mencionado, existen excepciones, 3 excepciones, y eso lo da el artículo 46.2. Dice, las disposiciones de los incisos 1A y 1B, pues que leemos, del presente artículo no se aplicarán cuando, o sea, hay excepciones. O sea, no solo tenemos que saber que tenemos que agotar los recursos internos, no solo tenemos que saber que es un plazo de 6 meses, no. Hay excepciones, esto es lo importante. Hay excepciones y lo da el propio 46 del Pacto de San José. Y dice, cuando no exista en la legislación interna del Estado el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos de que se alega han sido violentados. O sea, no exista en el Estado un debido proceso legal. Si no existe un debido proceso legal para hacer valer mis derechos, entonces me voy directamente a la comisión sin importar plazo y sin importar agotar recursos internos, porque lo habilita ese 46.2.a. También el 46.2.b dice, como excepción, no hay que agotar los 6 meses ni agotar los recursos internos cuando no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o haya sido impedido de agotarlos. Cualquier circunstancia puede pasar. Ya sea que le cierren todos los juzgados, ya sea que usted va en juzgado y dice, no se lo recibo, y así se le agota el tiempo para los recursos, pues prácticamente hay un impedimento para agotar los recursos. Váyase a la comisión, no espere meses ni agotar los recursos porque aquí hay una excepción. Y la 3 dice, el que haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. Pasó 1 año, 2 años, y no hay forma que le resuelvan los recursos, vaya al sistema interamericano de una vez, no hay que esperar que le resuelvan ese recurso interno, ni mucho menos los 6 meses.
Es ahí, las excepciones son muy importantes tomarlas en cuenta, compañeritos, las excepciones, porque siempre hemos venido diciendo, para ir a la comisión, requisitos esenciales: agotar los recursos internos y en un plazo máximo de 6 meses. Siempre lo hemos dicho, pero ojo, 46 tiene sus excepciones, que son lógicas. ¿Qué pasa el que le lesionan los derechos humanos y no hay forma de acceder a un recurso, no hay forma de hacer un procedimiento, o simplemente ese recurso no hay forma que lo resuelvan? Váyase a la comisión. Y por eso pasa a la comisión el proceso de admisibilidad. Recordarán ustedes, el proceso de admisibilidad ahí está, y es el que va a determinar con un grupo de expertos si le admiten o no le admiten la denuncia. Y usted justifica: por tales razones no me resuelven, por tales razones he estado solicitando, hay actas notariales y no hay una forma. Entonces ya viene la comisión y lo puede obtener y puede determinar que efectivamente el Estado le viola los derechos fundamentales. Después viene el 48, ya el procedimiento. En el procedimiento de la comisión, tanto la Corte, es de tomar en cuenta que la comisión y Corte, ambos tienen sus estatutos y sus reglamentos de procedimientos propios. Eso, si ustedes quieren profundizar más, ahí buscan en el famoso Google, ahí encuentra Estatuto de la Comisión Interamericana. También encontrará el reglamento de la Comisión Interamericana, que ese reglamento, ya le hice yo un resumen en el propio libro. Ahí está el procedimiento obtenido de parte del reglamento de la Comisión Interamericana. Pero también la Corte Interamericana tiene su estatuto propio y su reglamento. También hice un resumen en el libro sobre ese reglamento que tiene, creo que el último fue el año 2010. Entonces, ese reglamento de la Corte es el que con más especificación señala los procedimientos a seguir, aparte de lo que tiene aquí en el Pacto San José, que obviamente el reglamento desarrolla con mejor forma lo que dice el Pacto San José. Entonces ya el artículo 52 en adelante ya nos habla sobre la Corte Interamericana, que recordemos que no se podrá, ahí se dice cómo se integra con 7 jueces y todo, pero en el artículo 61, se lo leo, dice: solo los estados partes y la comisión, ojo, solo los estados partes y la comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. ¿Se recuerdan ustedes? Como somos personas individuales, no podemos acudir a la Corte, tenemos que acudir a la comisión. Y solo la comisión y los estados partes pueden acudir a la Corte. Se habla de estados partes porque entre los estados podría a un momento dado denunciar a otro estado por violador de derechos humanos. Nunca se ha dado, pero se puede dar. Entonces, pero eso sí, tienen que agotar siempre los estados, agotar el procedimiento ante la comisión. Eso es obligatorio. Y después los estados determinarán si lo presentan a la Corte o no. Pero en el caso concreto de personas individuales, que es lo que más se realiza, dice tajantemente que solo la comisión puede presentar un caso ante la Corte Interamericana. Lo que hemos visto, lo que ustedes han leído, lo que hemos explicado ya en otras sesiones, que es la comisión la única que decide si eleva este caso a Corte o no. Es la comisión, no hay nadie más. Entonces eso lo resalto porque lo dice el artículo 61 y es lo que ustedes han leído en sus sentencias y es lo que dice el mismo Pacto de San José. De ahí ya tenemos las disposiciones generales del pacto. Entonces el Pacto de San José se divide en estas los derechos individuales establecidos, la obligación de los estados de modificar su normativa para ajustar su normativa a lo que establece el Pacto de San José. Después tenemos el sistema de protección, que entra la Comisión y la Corte Interamericana, y de último tenemos las disposiciones finales. Esto es el Pacto de San José, que vuelvo a insistir, rogaría que lo obtuvieran, ya sea
físico o no, como ustedes, no sé cómo tienen ustedes su código penal, pero el Pacto San José es ahí con su código penal, ahí con su código civil, con su código laboral, tiene que estar siempre el Pacto San José. De hecho, muchos jueces, no muchos, yo creo que todos, fiscales, abogados, litigantes, siempre se fundamentan no solo en las leyes ordinarias, sino en la Constitución y el Pacto San José. Muchas resoluciones internas de nuestro país, muchos jueces se viven fundamentando no solo en la Constitución, sino en el Pacto San José. Y no digamos la jurisprudencia esta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué mejor y más sustento le da a usted como juez, futuro jueza, futura jueza, futuro juez, tener ese argumento propio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No solo se fundamenta usted en la jurisprudencia de la Corte, sino también en el mismo Pacto San José. Por eso es importante y ruego, suplico que lo obtengan y le den una lecturita. Mire, ahorita leímos fácilmente el Pacto San José, nos fuimos desde el primer artículo, segundo artículo y todos los derechos civiles y políticos que ya conocemos, y después los sistemas de protección, tanto comisión como corte. Que es importante haberlo hecho el día de hoy, porque ustedes ya tienen ese bagaje del sistema de protección, pero qué mejor también tener presente que existe y que ya leímos el Pacto San José. Bien, aparte del Pacto San José, pues existen otras convenciones interamericanas especiales, específicas, como la tortura, contra la tortura, la desaparición forzada, la famosa Belén do Pará. Por aquí pusieron el tema de la Belén do Pará, que es una convención interamericana de Belén do Pará, que sirve para proteger, está en contra de la violencia a la mujer, todo tipo de violencia contra la mujer. De ahí vienen tantas herramientas a favor de la mujer y la niñez. Ahí tienen una cantidad de derechos y de compromisos de los estados para mejorar su normativa interna, para tratar de mejor forma todas esas violaciones físicas, mentales que ha sufrido la mujer y evitar que ya no vuelvan a sufrir lo mismo que la niñez. Por eso es importante esta convención de Belén do Pará. Y también tenemos la Convención Interamericana contra todas formas de discriminación y también la Convención Interamericana, que esta se suscribió en Guatemala, la Convención Interamericana por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, es importante pues tener presente, no solo tenemos el pacto del ámbito interamericano, sino otras convenciones interamericanas, aunque el corpus juris de derechos humanos de la Corte, ya lo dijo en una opinión consultiva, todos los desde la Declaración Universal, cualquier pacto internacional, convenio de derechos humanos, es parte del cuerpo de derechos que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, cuando usted plantea puede hacer valer ante la Corte Interamericana cualquier declaración o convenio internacional o convenio interamericano que tenga relevancia en los derechos humanos, la Corte Interamericana tiene la facultad de aplicarlos. Y esto lo dijo una opinión consultiva, que las opiniones consultivas, pues tenemos que entender que es facultad de solicitud únicamente por la Comisión y los estados. Los estados tienen ese derecho, igual que la Comisión, de solicitarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opiniones consultivas. ¿Qué es una opinión consultiva? Pues el Estado, cualquier Estado, parte, o la Comisión, le pueden solicitar a la Corte Interamericana que interprete determinados artículos. Esto es interesante. Y hay como 22 o 23 opiniones consultivas hoy día, que lo solicitan distintos gobiernos o lo solicita la Comisión Interamericana. Como por ejemplo acá, la de 2009, solicitada por el gobierno de Argentina, dice, sobre la interpretación del artículo 55 de la Convención, referente a la figura del juez ad hoc y a la igualdad en el proceso
ante la Corte Interamericana, nacionalidad de los magistrados y el derecho a un juez imparcial, por ejemplo. También dice el gobierno de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay hicieron solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre los derechos y garantías de niños y niñas en el contexto de la inmigración y o necesidad de protección internacional. Entonces viene la Corte y hace un análisis profundo y después con esto emite un dictamen en el cual analizan y expresan el sentido que se le tiene que dar a determinada legislación, a determinada normativa. Esas son las opiniones consultivas. Que lo puede hacer, que lo puede solicitar como dije, la Comisión Interamericana o cualquier estado. Importante tener en cuenta esas opiniones consultivas. Y en una opinión consultiva, efectivamente dijo que el corpus juris de la Corte Interamericana son todas las convenciones de derechos humanos, empezando desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la famosa 10 de diciembre de 1948. También tenemos que tomar en cuenta dentro de lo que últimamente está un poco de moda o públicamente ha salido, es lo relacionado a las amnistías. Ya la Corte, y esto los pongo en el libro, por eso no tengo problema en manifestarlo, ya en el libro lo expongo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expuesto en varias sentencias que en los casos de conflicto armado interno, todas esas sentencias que ustedes nos manifestaron al inicio, que son varias sobre asesinatos, secuestros, violaciones dentro del conflicto armado interno, no se debe otorgar amnistía alguna. Esto ha sido tajante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la amnistía es el perdón del delito. Y ahí lo ha expresado en varias sentencias, haciendo valer que lo que debe de imperar es la justicia. Y con una amnistía ya no habría justicia. Y también con la finalidad del esclarecimiento de la verdad. ¿Qué pasó? Y lo digo hoy porque también actualmente está esto de que el Congreso quiere pasar alguna ley de amnistía. Y a raíz de esto, la misma Corte, y esto es reciente, esto creo que fue la semana pasada, la propia Corte Interamericana emitió una resolución, se la leo a continuación, y salió pública, por eso lo leo, dice: reconocer que el Estado ha procedido a archivar la iniciativa de ley 5377 que pretendía conceder una amnistía para todas las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno, lo cual le fue requerido en la resolución de medidas provisionales dictada por esta Corte el 12 de marzo de 2019. Sigue la Corte Interamericana y dice: requerir al Estado de Guatemala que, a través de sus 3 poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia a iniciativas de ley, tales como las 5920 y 6099, que conceden una amnistía para las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno y que disponen la persecución penal de los operadores de justicia, que continúen avanzando en la investigación y juzgamiento de los 14 casos que tienen sentencia de la Corte o que pretendan realizar un control de convencionalidad de conformidad con lo indicado en los considerandos 17 o 35 de la presente resolución. Miren qué interesante, esto fue la semana pasada, recuerdo yo, donde la Corte Interamericana se pronunció en cuanto a estas iniciativas de ley que ha pretendido el Congreso. Obviamente, no fue un asunto aislado, sino que esto es por la propia jurisprudencia que ha tenido la Corte Interamericana en estos casos de evitar las amnistías cuando se han dado hechos atroces dentro del conflicto armado interno, con la finalidad de obtener justicia, como ya dije, y o el esclarecimiento de la verdad. Porque ya con una amnistía ya no hay forma, es un perdón del delito y ya no se puede hacer nada. Pero interesante porque es algo vivo, es algo que se está
haciendo valer en estos días. Y pues ni modo, hay que esperar que lo que acontece, pero la Corte Interamericana recientemente, estoy leyendo una resolución de un comunicado, que efectivamente le dice al Estado de Guatemala, los 3 por el Estado, que no se debe de aprobar esta ley de amnistía. Interesante, con las sentencias que ya ha emitido la Corte, creo que una vez fue contra Chile y otra contra Argentina, según me recuerdo. Entonces, ahí está. Entonces, yo lo que pretendía el día de hoy es hacerles conciencia de, por favor, no olvidar su pacto de San José, tener su pacto de San José, así como se tiene la Constitución, se tienen los códigos de leyes ordinarias, tener siempre también presente el Pacto de San José. Pacto de San José y el Protocolo de San Salvador, como ya lo expresé. El Protocolo de San Salvador contiene esos derechos económicos, sociales y culturales que no los tiene desarrollados el Pacto de San José, sino que tuvo que venir un anexo para promover y garantizar esos derechos económicos, sociales y culturales. Y voy a volver a repetir, todos los derechos individuales, sí hay un sistema de protección dirigido a la Comisión y Corte Interamericana. En los derechos colectivos tenemos un recelo con el artículo 19.6 de este protocolo de San Salvador que impide taxativamente acudir al sistema de protección de la Comisión y Corte, más que solo por los derechos de sindicalización y derechos de educación. Muy bien, compañeritos, una duda, un comentario, por favor, porque creo que ya hablé demasiado. Es importante tener en cuenta, por favor, esa es su lectura. Ya más o menos leímos los artículos fundamentales del Pacto San José, pero qué mejor que ustedes puedan tenerlo. Lo más importante para mí es que ustedes puedan tener su Pacto San José, así como tiene su Código Penal, su Código Civil, su Código de Trabajo y su Constitución. Por favor, tengan su Pacto de San José y el Protocolo de San Salvador. No estoy diciendo que tengan el reglamento, el estatuto. Estos ya, eso sí se consigue fácilmente en internet. Sí, doña Blanca, cuéntenos. Buenas noches, licenciado. ¿Sí? Solo para preguntarle, por ejemplo, fíjese que hace un par de años en la universidad regalaron un libro que dice Convenios y Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos. Acá Sí, están sí. todos. Ahí Sí puedo están. utilizar ese, ¿verdad? Ese no tiene, no ha tenido cambios. No, nada. Estos no sufren cambios. Estos son instrumentos internacionales que difícilmente puedan modificarse. Y qué bueno que tenga todos sus libritos porque son las convenciones de derechos humanos y ahí tiene que estar seguro el Pacto de San José. Lo que no creo que esté, no sé, porque mucha gente se olvida, es el Protocolo de San Salvador. Sí, fíjese que de hecho el Pacto de San José es el primer libro y vienen varios, pero fíjese que hay varios protocolos. Porque, por ejemplo, está el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vamos a ver, hay otro que dice protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Está el de los niños en conflictos armados. Está el otro protocolo que dice relativo a la venta de niños y por prostitución infantil. Convención contra la tortura. Y creo que no está el de Salvador. Suele pasar eso, fíjense, como que lo mismo, y el mismo comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido que esos derechos se tienen que proteger de conformidad a las posibilidades que tiene el Estado. Entonces, es ahí donde nos dejan bastante indefensos a estos derechos colectivos. Los derechos individuales, indudablemente, súper protegidos con el sistema de comisión y corte, pero los derechos económicos, sociales y culturales, poco. El derecho a la vivienda, por ejemplo,
el derecho a la salud, al medio ambiente, no podemos acudir a la comisión, a pesar de que uno dice todos los derechos humanos son iguales, pero en estos derechos económicos es... Por eso creo que se tuvo que hacer un protocolo, porque no es pacífico. Y nosotros reclamemos vivienda, por ejemplo, al Estado. El Estado nos va a decir, pero ¿y cómo? Y nos vamos a la comisión a requerir vivienda. Imagínense, un tema bien complicado. Por eso el mismo comité ha dicho de conforme a las posibilidades que tenga el Estado para cumplir, para darle cabal cumplimiento a sus derechos económicos, sociales y culturales. Lo importante es tener presente que tenemos Pacto San José y ese protocolo. Ese protocolo es un anexo a ese pacto. Muy bien, doña Blanquita. Otro comentario, por favor. Gracias, licenciado. Sus órdenes. Y si no, pues le damos bienvenida a la semana y nos seguimos viendo el próximo viernes. Que pasen un buen medio semana de Halloween. Que lo disfruten. Hasta luego, buenas noches. Feliz noche, licenciado. Enfiestados, pero leyendo el pacto. Hasta luego. Así es. Hasta luego, buenas noches.